En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente, como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Hace oír a los sordos, hablar a los mudos y devuelve la vista a los ciegos. Ese es otro signo mesiánico que el evangelista San Marcos nos presenta hoy. Si nos hemos fijado, San Marcos durante estos días nos va presentando principalmente aquellos milagros que simbolizan o que están revelando que el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el énfasis que pone él, ¿verdad? Y cómo hace ver los milagros como una fuerza que sale de Jesús, ¿verdad? Eso es una de las cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque Jesús no se pone a orar al Padre. Padre, te pido, ¿verdad?, que sanes a este enfermo. No, si se fijan, en ningún momento San Marcos lo presenta así. San Marcos presenta a Jesús como él, el autor de los milagros. Y cuando habla de que les pone saliva al mudo, ¿verdad?, que le puso saliva en la boca, que decíamos era el diálogo entre Jesús con el mudo, que le estaba diciendo que él mismo le iba a pasar su habla, ¿ves? Yo te voy a pasar mi capacidad de hablar, te la paso a ti. Y hoy también con este ciego. Y nos encontramos, es la segunda persona, que no es él el que toma la iniciativa, sino que son otros los que lo llevan. Pero aquí viene una cosa importante. Cuando vemos estos ejemplos, vemos lo que es el poder de la oración de intercesión, cómo Jesús puede obrar en una persona a través de la fe o la intercesión de otra persona, ¿verdad? Por eso cuando nosotros decimos, hermano, ore por mí, ¿verdad? Ore por mí, estamos apelando a la fe de esa persona. Pero Jesús no realiza una curación de una vez. Es una de las cosas increíbles del milagro de hoy. El milagro de hoy se da en pasos, en pasos. Primero un poquito y luego otro poquito. Es como para enseñarnos que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos de una vez. Todo es un proceso. Y ese proceso tiene un sentido grande en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en un primer momento a este ciego lo llevan, pero después este ciego entabla un diálogo con Jesús. Entabla con un diálogo. Y entonces Jesús le dice, ¿ves algo? Yo te estoy sanando, ¿ves algo? Y el ciego, empezando a ver, le dice, veo a la gente, pero no lo ve bien, no ve bien. Entonces ya Jesús, sabiendo que esa persona ve un poco, ¿verdad?, viene y le impone las manos, ya que ese hombre sepa quién es él, y le impone las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Dos cosas. Hermanos, cuando hablamos de la oración de intercesión, hablamos de lo que hacemos cada novena, que el viernes iniciamos, ¿verdad? La novena. Cada novena tiene una intención especial, ¿verdad?
En enero se ora por la familia, ¿verdad? Por las familias, por la unidad, por la paz de las familias. Hoy en febrero oramos por los jóvenes, oramos por los jóvenes, por aquellos jóvenes que están esclavos de algún vicio, o aquellos jóvenes que han perdido la fe, aquellos jóvenes que les han destruido su vida, que les han destruido su fe. Oramos por esos jóvenes. Muchos padres de familia no han aprendido a doblar rodillas por sus hijos. Y un ejemplo claro que yo siempre me ha gustado ponerles es el ejemplo de ¿quién? Ejemplo de madre orante, Santa Mónica. Santa Mónica. ¿Cuántos años oró Santa Mónica por la conversión de su hijo? 30 años. 30 años. Yo ese ejemplo siempre he tratado de ponérselo a ustedes porque me parece como uno de los ejemplos más bonitos, porque fíjense que Santa Mónica, ¿cuál fue el camino de su santificación? La oración. Orar por la conversión de su esposo y por la conversión de su hijo, y por eso es santa. Porque fue una mujer perseverante que nos muestra, cuando hablamos de un santo, esto es lo que algunos hermanitos no entienden, los hermanos separados no entienden, que cuando nosotros hablamos de santo, estamos hablando de aquella persona que es digna de imitar en su seguimiento al Señor. Es una persona que nos puede decir, miren, este es el camino del Señor, y si yo lo pude hacer, también ustedes lo pueden hacer. Esos son los santos, ¿verdad? Esos son los santos. Y Santa Mónica nos muestra ¿cuál es el camino de la santificación? A través de la oración de intercesión. Ella llega a ser santa y a través de esa oración, ¿qué logra ella? Que su hijo también sea un gran santo. San Agustín, ¿verdad? San Agustín, el poder de la oración de intercesión. Pero muchos papás, sus hijos andan con su vida patas arriba, destruidos totalmente, y de lo que menos se acuerdan es de ir a doblar rodillas delante del Señor y pedir misericordia para sus hijos, ¿verdad? Prefieren mejor ir donde el curandero, donde el brujo, ¿verdad? Porque será que le han hecho brujería, viera qué bravo es. Mire, solo bebiendo anda, se ha vuelto marihuanero, ladrón, ¿verdad? Yo creo que una brujería me le han puesto. Allá van, del brujo, ¿verdad? A que le saque el diablo porque se ha vuelto ladrón, le ha vuelto aragán, solo durmiendo pasa. Y quizás el demonio tiene, porque ahora el celular en la frente lo tiene. No, hermanito, otra cosa. Es otra cosa, es el camino, la educación que usted les ha dado a sus hijos. Es eso. Pero también una parte, la oración de intercesión, ¿verdad? La importancia de la oración de intercesión. No quedan sin ser escuchada. Si se fijan, el paralítico que le bajan por la casa donde está predicando en Cafarnaún de Pedro, ¿verdad? Que le bajan a aquel paralítico, aquel hombre ni cuenta se daba, ¿verdad? Es la fe, dice que Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, ¿de cuáles hombres? De aquellos que habían bajado al paralítico y se lo habían puesto enfrente de él. Sanó a aquel hombre. Tenemos muchos ejemplos de oración de intercesión. Aquel general, ¿verdad? Que tenía un criado enfermo y él mandó a pedir que se lo curara. Por intercesión de este hombre, su criado quedó curado también. Muchos ejemplos podríamos poner de oración de intercesión. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros también debemos adoptar en nuestra vida esa oración, la oración de intercesión, y nos podemos convertir en medios para que la salvación de Dios llegue a esas personas que más lo necesitan. Segundo, si se fijan, Jesús no obra de una vez el milagro. Ejemplo también en el paralítico, volvemos a hablar del paralítico que le bajaron. ¿Qué hizo primero Jesús? Sanar el corazón de aquel hombre, ¿verdad? Su pecado, y empieza a hablar con los que están ahí, porque este es blasfemo, ¿cómo puede perdonar los pecados y solo Dios lo puede hacer? ¿Verdad? Y están reclamándole. Y Jesús después entabla diálogo con el paralítico y lo levanta también. Hoy también hace lo mismo con este ciego. Primero le da una probadita de su poder, de su misericordia. ¿Para qué? Para que este hombre primero vea que ese que está delante de él puede hacer algo por él.
y quiere hacerle despertar la fe en Jesús. Y eso es lo importante también en nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando nosotros aprendemos a confiar verdaderamente en el Señor, es entonces cuando le damos el espacio para que Él pueda obrar en nuestras vidas. A veces queremos que Dios realice las cosas como nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos, no, hermanitos. Dios va a hacer su obra según su santa voluntad, según lo que más nos convenga a nosotros y en su debido momento, no cuando nosotros queramos. San Agustín, ¿verdad? San Agustín llevó su proceso. Y yo creo esto, si Dios lo permitió y le dio tantas largas a la conversión de San Agustín, era porque San Agustín tenía que aprender mucho de la vida, para que luego después se volviera él un padre para la iglesia. ¿Un padre en qué sentido? Es el que nos habla más de la misericordia de Dios, es el que nos habla más de la ternura de Dios, es el que nos invita más a cada uno de nosotros a apelar a esa misericordia tan grande, infinita, que no se le cierra a nadie. Por eso creo yo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo experimentó en su vida. Y hermanos, nadie puede hablar de lo que no ha vivido en su vida. Cada uno de nosotros hemos sido testigos, hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas y es esa misericordia que queremos que otras personas más experimenten en su vida. Por eso la misión de la iglesia de tratar de hacer llegar el evangelio a todas aquellas personas que más lo necesitan, como lo hacemos a través de las redes sociales, del Facebook, de YouTube. Hay personas incluso que escriben y dicen, exactamente era la palabra que yo quería escuchar hoy. Me ha impresionado mucho cuando hay personas que han escuchado las homilías y dicen, exactamente esa era la palabra que yo necesitaba ahorita para mi vida, que significa que a través de este medio también Dios puede llegar con su palabra a aquellas personas que más lo necesitan y realizar su obra. ¿Qué obra? Esa obra que ellos más están necesitando. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que nunca nos desanimemos en nuestra vida cristiana, sino que al contrario, Él nos dé la fe, la convicción y la fortaleza de mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.